¿Qué tal? Buena tarde. Es un gusto volver a tenerlos aquí en el podcast Invirtiendo y Entendiendo, donde hoy contamos con la participación de María Ariza. María, qué gusto tenerte aquí entre nosotros. ¿Cómo estás? Edgar, pues muy contenta y muy honrada de que me hayas invitado a este podcast de Rankia Aprendiendo y Invirtiendo. Me da muchísimo gusto que pues pueda poder pues platicar contigo y compartir algunas ideas. Claro. Oye, actualmente estás en el pináculo en materia económica, financiera. Eres un líder empresarial en el país. Pero, María Ariza, ¿qué quería hacer cuando era niña? Pues la verdad es que es una historia bonita. Eh, yo vengo de una familia muy trabajadora, Edgar. La verdad es que tengo mucha suerte porque esas cosas se aprenden desde chiquitas. Y desde chiquitos, desde nuestra casa, cuando vemos a nuestros papás y a nuestra familia, pues disfrutar y despertarse con ilusión y energía todos los días, pues esas cosas las vas viendo y las vas haciendo propias, ¿no? Entonces yo eso es lo que vi toda mi vida. Eh, la verdad es que vivía enfrente de casa de mis abuelos. Mi abuelo se acercaba todos los días a las 5 de la mañana a despertar a mi papá y mi mamá, o sea, adentro de la cama escondida, ¿no? Escuchando todo y era muy cómico, ¿no? Pero esas cosas las viví. Entonces, para mí era muy normal, muy natural el tener, ese ejemplo y el tener esa pasión por el trabajo. Y bueno, pues yo siempre supe que iba a trabajar o siempre pensé que iba a trabajar en la empresa familiar, pues porque todo el mundo trabajábamos cerca del negocio. Entonces, pues yo veía muy natural a mí misma formar parte de ese equipo. Y así fue la primera parte de mi vida, que todavía estaba en prepa. Empecé a trabajar pues ahora sí que en mis vacaciones, en mis veranos, en la empresa. Entonces, pues siempre tuve esa idea de estudiar algo que tuviera que ver con el mundo corporativo. Y pues un poco arropada por las ideas de mi papá, estudié la carrera de ingeniería industrial y creo que fue un gran acierto, porque efectivamente creo que me preparó muy bien y me apoyó, me ayudó mucho a estructurarme, eh, a hacer, a tomar decisiones estratégicas, eh, a, ahora sí que a involucrarme en un ambiente en el que además pues era propicio el hacer este tipo de negocios. Entonces, pues la verdad es que así es como empecé a trabajar en la empresa. Entonces, pues siempre tuve esa cosita en mi corazón de trabajar en algo que era muy afín a mí. Y al final terminé saltando un poco por azares, ¿no? Por tener esas ganas también de demostrarme a mí misma que podía pues abrirme camino fuera de la protección familiar y regresar eventualmente, porque esa era mi idea original, regresar después a la empresa. Y pues las cosas se dieron y así fue como salí de la empresa, y empecé mi camino más en el mundo financiero. ¿De qué era la empresa? Es una empresa de vinos y licores, se llama Domecq. Mi abuelo pues fue el fundador aquí de Domecq en México. Y la verdad es que es un ejemplo increíble porque es un emprendedor, luchador, enamorado de México, siendo el español. Se vino pues muy, muy joven al país, se casó con una mexicana, hizo su familia aquí y le dio a México pues toda su vida, toda su energía, toda su pasión. eh, y todo eso pues se fue permeando en la familia. Mi papá trabajó con él toda su vida pues nosotros tuvimos la enorme fortuna de verlo y de vivirlo. Y bueno, pues así es como esa vena emprendedora corre por nuestra sangre también. Oye, qué padre. Ahorita que platicabas de esto de Domecq, se me vino, ¿no? El flashazo de aquellos caballos Sí, caminando
¿no? Sí, En medio de las barricas, era un comercial icónico de la década de los sí, 80, ¿no? sí. Todos los que Y, transitamos por ahí, pues sí, lo tenemos y mi presente. abuelo, de hecho, pues fue el creador de la raza azteca, que es la raza, es la mezcla pues, de otras varias razas, en donde pues se buscó tener una identidad de caballo mexicano. Imagínate lo bonito, ¿no? Porque esa es otra de las cosas pues que mi abuelo dejó como herencia, pues tener una raza propia de México, que es un caballo espectacular, fuerte, trabajador, brioso, eh, precioso. Entonces, pues la verdad que yo lo viví. Entonces, de chicos, pues montábamos los caballos Domecq, que estaban obviamente en el rancho, pero pues era lo más normal para nosotros. Mis playeras que yo vestía eran de marcas de la empresa. Vamos, o sea, era lo más natural. La verdad es que era parte de nuestro día a día. Qué padre, qué padre. Oye, y en algún momento de tu infancia, adolescencia, tuviste la fortuna, yo la tuve, de ir a algunas de estas prácticas en donde las escuelas nos llevaban al edificio de la bolsa y en donde pues muchos ahí como que nos empezó a llamar la atención? ¿O cómo fue tu primer contacto con el mundo bursátil? ¿Dónde descubriste toda Fíjate esta que, magia del mercado de valores? fíjate que fue más adelante en mi vida. Quiero decirte que yo toda la primera parte de mi vida, en la parte financiera, la hice en el mercado privado, en capital privado. Y fue básicamente a partir de que empecé a participar en uno de los prácticamente 10 fondos que había en ese momento en México. Eh, Era una industria totalmente desconocida, que casi pues vamos, no tenían yo creo que ni el billón de dólares de activos. Entonces, la verdad es que tuve la suerte de caer en esta industria muy temprano y encontrar pues una enorme oportunidad, un océano azul para ir descubriendo empresas y formas y estructuras que le permitieran a las empresas crecer y desarrollar sus planes pues, de proyección, de crecimiento, etcétera. Entonces, pues así es como yo desarrollé prácticamente toda mi vida profesional en el sector privado y en la parte de capital privado, en varios fondos. Y la última etapa me quedé dirigiendo la Asociación de Capital Privado, que fue una enorme, enorme oportunidad. O sea, la veo como un momento increíble de mi vida porque se juntó pues el hambre con las ganas de comer, literal. O sea, empezaba como esta enorme fuerza de decir, se ha construido hasta aquí, pero todo este es el potencial de la industria. Hemos logrado todos estos resultados, más sin embargo, solamente nos queda ahora sí que explotar y crecer y abarcar otros activos. Y en ese momento llegué yo. Entonces, la verdad es que tuve mucha suerte porque había, pues, en ese momento un consejo sumamente comprometido y con grandes expectativas. Hice un gran equipo con mi consejo desde la dirección. Entonces, la verdad es que logramos, fíjate, para darte datos duros, cuando yo llegué, la industria estaba en 16 billones de dólares de activos bajo administración y me fui con la industria prácticamente tocando los 60 billones, ¿no? Entonces fue un crecimiento de doble dígito anual, o sea, pues anual, ¿De qué año impresionante. hablamos? Estamos hablando del 2013 y salí en el 2018, que fue cuando brinqué a Viva. Y todo este proceso, este tiempo, además obviamente de todo lo que hicimos
en términos de, ahora sí que de la profesionalización de la propia industria, de la generación de contenido, de información, escribimos libros, publicamos investigaciones, hicimos un cabildeo impresionante, logramos, la verdad, unos avances increíbles en términos regulatorios, fiscales, de apoyos a la industria. Se consolidaron pues industrias que no estaban ni siquiera dentro del core, venture capital, real assets. Todo esto fue un trabajo pues la verdad que muy arduo, y la verdad es que fue algo increíble, pero parte de las cosas que hacíamos, y es ahí en donde toco ya el tema bursátil, pues una de las labores más importantes que tiene un fondo de capital privado es lograr que haya desinversiones exitosas, ¿verdad? Porque es ahí en donde pues se regresa el capital invertido por los inversionistas con un rendimiento. Y entonces es muy importante la parte de la desinversión. Y en México, pues ya teníamos pues mucho avanzado en las otras etapas de la industria del capital privado, y nos seguía costando mucho trabajo ya la última parte de lograr la liquidez. En otros países, en otras economías más avanzadas, la verdad y lo cierto es que había una conexión mucho más natural, mucho más eficiente entre los fondos de capital privado y los mercados. Uno llegaba al mercado con una empresa con la que había venido trabajando durante 5 años, institucionalizándola, haciéndola pues no, mucho más potente, con una estructura de capital mucho más sólido, con proyectos de crecimiento muy interesantes, y pues digamos prácticamente lista para hacer una gran historia de éxito en el mercado. Y eso lo veíamos y lo seguimos viendo en prácticamente todas las economías que están desarrolladas en su mercado privado y en su mercado bursátil. Y en México, desgraciadamente, pues no era la situación. Todavía en el 2017 que empecé a cabildear muy duro con la autoridad, temas fiscales, temas muy, muy, muy delicados en la parte bursátil que nosotros encontrábamos desde la óptica privada. La verdad es que el mercado pues era prácticamente incipiente. Nosotros pues no teníamos digamos el camino, ni existía, digamos, había prácticamente pues un salto entre las empresas que terminaban madurando y saliendo del capital privado y el mercado. Y entonces esta área gris pues no lográbamos concatenarla, y por lo tanto pues era bien complicado poder lograr una salida al mercado que fuera interesante para los inversionistas. Pero el punto es que si nosotros no logramos que este círculo se cierre y sea virtuoso, pues vamos a perder lo que hemos ganado en la parte de capital privado, porque los inversionistas necesitan tener liquidez, necesitan tener buenos retornos para poder seguir invirtiendo en rondas subsecuentes y en fondos subsecuentes, ¿no? Y con eso, pues seguir apoyando el emprendimiento y apoyando empresas a volverse de pequeñas a medianas, etcétera, etcétera. Es muy importante lograr esto, ¿no? Entonces, la verdad es que desde ese momento empecé muy duro con el tema bursátil y desde la óptica de capital privado. Y es así como uno de los fondos, fíjate lo chistoso, uno de los fondos que era parte de mi consejo en la MEXCAP, que me conocían pues muy, muy bien, con los que prácticamente trabajé muchos años, y todos me conocen, la verdad que gracias a Dios bien, y me apoyan y me respetan mucho en la industria, y eso pues fue muy positivo para que ellos mismos, pensando en el proyecto en el que iban a invertir, que todo esto era confidencial. Viva nace, digamos, la idea de Viva
nace un poquito antes de eso, después de varios años de seguir, de estudiar en los mercados y de entender qué había sucedido en economías similares a la mexicana en relación a cómo poder potenciar el dinamismo del mercado. Y básicamente, pues, algunos de los resultados, y para ser muy, muy rápida y concreta, te llevan a que un mercado en donde existe más oferta alrededor del mercado bursátil genera incentivos y genera mayor número de participantes en todos los sentidos. Entonces, y hace sentido cómo funciona pues prácticamente en todas las industrias, ¿verdad? Y entonces, pues nosotros en ese momento pues veíamos esa oportunidad. Y entonces, este era un proyecto de nuevo confidencial. Me invita el presidente del grupo a ser consejera en ese momento de este proyecto. A mí me parece algo increíble desde el principio, porque dado que yo veía esta necesidad y entendía la problemática y veía las áreas de oportunidad tanto de las empresas como de los inversionistas, como de toda la intermediación, como de la propia infraestructura, yo decía, hay algo que se tiene que hacer y alguien lo tiene que hacer, ¿no? Y si seguimos haciendo lo mismo y pensando que pues van a haber resultados diferentes, pues vamos muy mal, ¿no? Entonces, pensando desde ese punto, pues cuando me invitaron a ser consejera, dije adelante. Pero claro que en el tiempo pasaron unos meses, prácticamente, pues casi un año de estar yo ahí participando. Pues se acercaron conmigo los socios, tanto el fondo que capitalizó el proyecto como el propio presidente del grupo, y me dijeron, ¿sabes qué? La verdad es que creemos que tu perfil pues se adecua para llevar la operación de este proyecto. Y yo la verdad es que desde la barrera, o sea, y cuando digo desde la barrera es hablando un poco desde el tema del consejo, pues, o sea, al final creo que el riesgo al menos está más acotado para un consejero dentro de un grupo que ser la cabeza y encabezar pues el proyecto, tomar decisiones y tener toda la carga en el hombro, ¿no? Yo sabía que esto iba a ser muy complicado porque, a ver, de entrada estábamos hablando de romper un monopolio de 125 años. De segunda, pues yo era una mujer. De tercera, este es un grupo de banqueros, de personalidades en el sector bursátil que llevan pues toda la vida de conocerse y toda la vida de trabajar juntos, en el que yo no estaba, ¿verdad? Yo estaba en el lado privado. ¿No? En un sector en donde pocos me conocían, si bien tenía mi reputación y conocían mi trabajo, digamos, los emisores, vamos a decirlo así, pues el mercado de este lado, pues la verdad se veía difícil, ¿no? Y luego había muchas voces, Edgar, y tú lo sabes, totalmente contrapuestas del nacimiento de Viva, ¿no? Y yo pues tuve muchísimo miedo. O sea, fue un momento muy angustiante de mi vida porque yo soy madre, tengo 2 niñas, ya he pasado muchos años de mi vida con muchísimos retos, la verdad, he de decirlo, de lograr crecer y abrirme paso en un mundo de hombres. Y ya estaba dentro de en mi zona de confort, vamos a decirlo así, no porque no me retara estar frente a la Mexcap, que fue un reto increíble y todos los días llegaba con una motivación y con ideas y era increíble ese trabajo, pero estaba arropada al final, ¿no? O sea, ya me conocía el gremio, todos eran mis aliados, todo el mundo me empujaba, todo el mundo me ayudaba, me había ganado la confianza de los hombres y ahora volver a empezar de cero sin tener aliados, porque además aquí iba yo a enfrentarme, pues fue muy complicado. Y aún así,
yo estaba segura que había algo que hacer, ¿no? O sea, tan segura que estaba en el consejo, si no, nunca hubiera ni siquiera aceptado eso, ¿no? Después de mucho meditarlo, la verdad es que decidí tomar el reto, habiendo hablado con varios mentores, amigos que me conocían, que sabían de mis capacidades, muchas veces nosotras mismas, que no sé si es el caso de los hombres, pero sí de las mujeres, nos ponemos este velo en donde creemos que no somos o que no vamos a ser capaces de hacer algo, ¿no? Nos da pavor enfrentarnos y dar pasos pues tan decisivos y tan confrontativos, ¿no? Y creemos que no lo vamos a lograr. Y entonces todas estas personas que hablaron conmigo, que me empujaron y que me hablaban un poco desde su perspectiva de que lo que habían visto de mi capacidad, ¿no? Y entonces me reforzaron un poco esa confianza. Y bueno, pues dije, mira, lo intento. Si no sale bien, pues dejaré todo lo que tengo y lo que puedo hacer en la mesa, porque creo de verdad, o sea, firmemente en que México necesita alguien que embandere o abandere, no sé cómo se dice, pero esta causa, o sea, que literalmente empuje a las empresas que forman parte ahora sí que de la producción bruta de este país, que son quienes reflejan en su trabajo todos los días pues el compromiso, las ganas de seguir creando empleos, de seguir generando riqueza y que muchas de estas empresas pues ni siquiera conocen que esto existe. Empresas que además ya son institucionales porque ya vienen caminando con capital privado y no logran llegar al mercado. Romper estructuras y status quo en muchos sentidos para lograr que se mejoraran las condiciones tanto de la oferta como de la demanda. Entonces, pues lo tomé. Ese es el compromiso que tenemos en Viva, Edgar. No ha sido nada sencillo porque no nada más te acabo de hablar de los retos enormes a los que me enfrenté en lo personal, pero también pues la coyuntura desde que nació Viva ha sido muy compleja. Empezamos con un cambio de gobierno, el día que arrancamos empezó la nueva administración, muy complicado, ¿no? Esto se ve, ¿no? A veces con tintes neoliberales que no lo son, pero pareciera, ¿no? Y la verdad es que hemos ido transitando momentos bien complejos, ¿no? Además, después de eso, pues empezó todo el tema geopolítico, después vino la pandemia, luego viene la guerra, la inflación, las tasas de interés, bueno, no hemos parado, ¿no? No hemos parado desde que arrancamos. Entonces, con todo y estas grandes retos a los que me refiero, y habiendo pues enfrentado toda la inercia que venía pues contraponiéndose a Viva, y hablo de pues de nuestro propio gremio, de intermediarios, de muchos estudiosos y investigadores y demás que no compartían esto, o que inclusive hablaban mal, ¿no? Ni quiero decirte las cosas que terminamos escuchando de muchos actores muy importantes, digo, más allá de BMB, que era obvio que iba a hablar así, pero fue duro, ¿no? Y aún así, pues me siento muy satisfecha porque llevamos 4 años peleando muy duro, trabajando con mucha responsabilidad y con mucha pasión y con mucho enfoque. Y yo creo que se han logrado cosas muy positivas. Por supuesto, nos quedan muchos pasos por seguir dando. El mercado no es que haya crecido, no es que ya tengamos 1,000 millones de empresas, ¿verdad? Como me hubiera encantado.
pero definitivamente lo que hemos logrado es al menos un cambio de mentalidad, un avance muy relevante de muchas empresas acercándose, lograr que empecemos a poder incursionar en iniciativas y cambios de ley que estamos trabajando durísimo, tanto para la oferta como para la demanda, hablando con inversionistas, subiéndole el tono, ¿verdad? A la proyección, a la visibilidad del propio país, trayendo nuevos inversionistas. Creo que, a ver, la verdad es que me da gusto porque hoy te puedo decir que de las 19 empresas nuevas que han llegado, pues prácticamente ninguna tenía ni pensado venir. Entonces me siento orgullosa, me da gusto. Ojalá que los IPOs que traemos se concreten, aún con las condiciones de mercado que vivimos, pero si no se logran este año por la razón que fuese, y digo, es tan sencillo como el propio apetito y el riesgo, seguir empujando, permeando. Y yo creo, Edgar, sin temor a equivocarme, que el esfuerzo y el trabajo que se ha logrado en conjunto con los aliados, en conjunto con los intermediarios, en conjunto con todos los participantes, en conjunto con las asociaciones con las que trabajamos, en conjunto con las universidades con las que tenemos acuerdos, en conjunto con las casas de bolsa que han optado por creer en nosotros, en conjunto con las autoridades que nos escuchan y que además no nomás nos escuchan, o sea, trabajan hombro con nosotros porque ven nuestro compromiso. Creo que estoy convencida de que estos pasos solamente son para adelante. Entonces, pues hasta ahí vamos muy bien. Yo sigo convencida de lo que hago todos los días, con una pasión de verdad de lograr que Viva se convierta en ese catalizador de empresas medianas, de empresas pequeñas inclusive que lleguen a medianas y medianas que se vuelvan grandes en el mercado, que México sea competitivo a nivel internacional, porque hoy esa es mi visión, o sea, esa es mi visión, ¿verdad? O sea, yo ya no estoy pensando en lo que pasa, digamos, en la competencia local. Yo tengo que voltear a ver internacionalmente cómo México se vuelve de nuevo atractivo, otra vez regresar el apetito a nuestro país, y que seamos competitivos a nivel fondeo, a nivel estructuras, evaluaciones, liquidez, y lo podemos hacer. Lo que pasa es que hay que hacer muchas cosas, ¿no? Y se necesita trabajar de muchos frentes. Pero bueno, creo que vamos bien, el equipo sigue sólido, ¿verdad? Todos bien contentos, trabajando mucho, logrando, la verdad, participaciones de mercado sumamente importantes, con todo y retos desde regulatorios con los que nos enfrentamos cuando empezamos a operar. Por ejemplo, en la parte de operaciones, traemos ahí un bloqueo duro que está por resolverse, pero imagínate, después de 4 años, ¿verdad? Y aún así, ahí estamos, dando la batalla, y no mucha gente lo creyó. O sea, todo el mundo, muchas voces hablaban de que al año ya probablemente no iban a oír de nosotros, y nada más lejos de eso, ¿no? O sea, cada vez estamos mejor, somos atractivos ¿no? hacia otros participantes, inclusive Viva empieza a tomar mucha relevancia. Me da gusto porque quiere decir que pues este proyecto y la misión que que tenemos en el corazón, pues tiene sentido, ¿no? Sí, yo me acuerdo que el primer webinario que se impartió en Viva, lo impartimos entre Rankia y Viva, una Sí. tarde lluviosa donde estabas tú, Santiago Salinas y Daniela Calleja, y me llamó mucho la atención porque esto no se había hecho antes, y dije, wow, aquí sí hay algo diferente. Además de toda la tecnología que hay fantástica, esta tecnología Nasdaq que tienen ahí ustedes, que ya transmitía que se estaban haciendo cosas diferentes. Y en este tiempo de tanto trabajo y tan arduo, María,
¿cuál ha sido tu satisfacción más grande en Viva y tu decepción más grandota? Ándale, qué buenas preguntas. Yo creo que mi satisfacción más grande es, tengo la suerte, y eso también conlleva sus temas difíciles, de ser la cabeza, ¿no? Y de haberme podido mantener 4 años liderando un proyecto tan complejo como este, ¿no? Entonces, creo que la mayor de mis satisfacciones es mi equipo. O sea, es lograr seguir siendo la cabeza de este equipo tan profesional. Porque, pues, no es fácil. Tú imagínate el talento y la responsabilidad y el compromiso que tiene un equipo como el de Viva, ¿verdad? Y me siento bien orgullosa de haber podido seguir y continuar con un equipo unido, motivado, con mucho empuje, con mucho liderazgo, con, pues, con este amor por el país que creo que emanamos todos, y seguir al frente de ellos. Entonces, tiene sus cosas, por supuesto, difíciles también ser la cabeza, porque los golpes también los llevas tú, pero me da gusto llevarme los golpes, porque me da gusto poder seguir siendo la cabeza de un equipo tan increíble y tan talentoso como el de Viva, ¿no? Entonces, esa yo creo que hasta hoy esa es mi motivación, digamos, en lo personal. Obviamente, o sea, si tengo que hablar de Viva, pues es, ¿no? Hoy voltear a ver a Viva y verlo en lo que se ha convertido, ¿no? O sea, por supuesto que es una enorme satisfacción. O sea, prácticamente tenemos ya el 50% de las emisiones, ¿no? O sea, eso es brutal. O sea, y eso significa muchísimo trabajo no nada más de trabajo con la emisora y de realmente generar valor agregado, pero de trabajar con todo el medio y con todos los intermediarios que, como te comenté, estaban pues volteando para solo un lado, ¿no? Eso ha sido bien complicado y eso significa que ellos confían en nosotros hoy y que hemos demostrado que somos un equipo competitivo, responsable, maduro, sólido, y que nos dan el beneficio de la duda y que regresan con nosotros. Entonces, la verdad es que eso nos llena de orgullo. Entonces, eso te diría son mis satisfacciones. Los dolores son muchos, es duro, quiero decirte, enfrentarte a argumentos que no son ciertos, a falacias que se dicen que son, pues, hirientes es lo menos, ¿no? A cosas que se dicen de mí, tal vez, que también son duras. Yo no estoy acostumbrada o no estaba acostumbrada a tener una piel tan dura como la que tienes que hacer. Y son golpes bien complicados, ¿no? Y aún así, mantener la cara en alto, tragarte el orgullo, porque lo tengo que hacer mucho, de veras, muchas veces al día, y apretar el puño y decir, ni modo, o sea, lo tengo que hacer. ¿No? Enfrentarme tal vez con cosas que pensé que habíamos superado y que pues, wow, ¿no? Pues no. Y es triste porque uno piensa que todos los empresarios o toda la gente que te rodea pues tiene la misma ética que tú y no lo tienen, ¿no? Entonces, pues es complicado. Y entonces eso ha sido como lo más decepcionante. Pero pues yo creo que esa combinación es lo que hace un trabajo, pues ser lo suficientemente retador
para estar, pues, ¿no? Con esta concentración y con este enfoque, con esta fuerza, con esta pasión, y lo suficientemente motivador para seguir adelante y seguir trabajando pues, con toda la pasión y el amor que se puede, ¿no? Y yo, pues así vivo. Por supuesto, quiero seguir siendo una persona, pues, ojalá que un líder que siga motivando al equipo, que siga, pues, intentando hacer cosas buenas, iniciativas buenas para todos, para el mercado, para las empresas, porque tengo ese convencimiento de apoyar a las pymes de mi país. A mí me motiva, ¿no? Porque pues ellas son las que al final mantienen a toda esta economía andando, ¿verdad? Y a veces pues no les dedicamos la suficiente atención. Entonces eso me motiva muchísimo. Ojalá siga siendo una persona con la humildad para seguir reconociendo las cosas que tal vez se tienen que hacer mejor, con los pies en la tierra, con la concentración necesaria, apoyada por la gente que confía y que cree en mí, que conoce mis intenciones, ética, y pues con un amor por mi país que lo tengo y que lo mamé desde chiquita, ¿verdad? O sea, yo así crecí. Esto es el país en el que vivo, el país en el que vive mi familia, el país que nos ha dado de comer, el país que nos educó, el país que nos da oportunidades y el país que requiere mi talento, y así estoy en esa convicción. Y eso es lo que quisiera seguir siendo. Viva ha hecho muchas cosas diferentes que han ayudado a transformar el mercado de valores, María. ¿Hay algo que tú habrías hecho diferente desde que empezaste en Viva? Mira, yo creo que hay muchas cosas que nos han quitado tiempo, mucho esfuerzo, que nos han hecho desconcentrarnos para concentrarnos en algo que tal vez pensábamos que ya estaba dado. Y eso, pues, definitivamente son cosas que me hubiera gustado no vivir. Temas desde regulatorios hasta cambios de señal, muchas cosas duras, ¿no? Que pues desenfocan, ¿verdad? Y que cuando crees que sigues, o sea, ya estás listo y estás empujando, ¿no? Empujando y llevando el timón del barco hacia cierto, ¿no? Hacia cierto destino, pues te das cuenta que pues resulta que el motor no sirve, ¿no? Y dices, caray, pero ¿cómo? O sea, si ya, esto ya tenía que haber estado listo para cuando zarpé, ¿no? Y pues no, te tienes que quitar del timón y bajarte al motor y arreglar el motor, porque pues no, o sea, si no, pues ¿a dónde vas, no? Y eso son cosas bien delicadas, ¿verdad? Pero muchas veces, querido Edgar, y en la gran mayoría, muchas de estas cosas, pues, no estaban sobre nuestro control. O sea, nosotros estábamos un poco, pues, intentando, ¿no? Resolver, pero no depende de nosotros. Entonces, eso pues ha sido complicado, no, ha llevado mucho tiempo, y eso pues definitivamente ha sido cosas que tal vez me hubieran gustado que ya hubiéramos podido sobrepasar, porque hoy estaríamos probablemente llegando a un lugar más cercano al puerto, ¿no? Pero bueno, pues eso también ha hecho que pues podamos demostrar
verdaderamente los valores que trae Viva, ¿no? Porque con todos los procesos ¿no? y temas que se han venido presentando, que están fuera del control, pues ahí estamos. No hemos tenido un solo error. O sea, no ha habido una sola caída. No, todos los emisores están convencidos. Regresando con Viva, nuestro motor está a la perfección. Ya hicimos un point of presence en Nueva York. Estamos generando market data a nivel internacional como nunca. Tenemos una visibilidad muy sólida, porque han sido años de mucho talacha y de mucho esfuerzo, que pues al final terminan redituando. Entonces, no quiero pensar en lo que fue y no fue, quiero pensar en lo que es y viene para nosotros. Y vienen cosas muy buenas para nosotros. Yo creo que este 2022 para Viva es muy importante. Si las cosas salen como los tenemos pensados, es un año de transición. Y eso permea, o sea, eso lo ven inversionistas de muchos lados, eso lo ven los propios emisores, eso lo ve mi propia competencia. Entonces, pues, saben que este año es muy importante para nosotros. Entonces, ahí vamos, ¿no? Ahí vamos. Estoy pues muy contenta en ese sentido. Sí, el mercado de valores tiene la gran oportunidad de democratizar el capital, de generar crecimiento, y a México lo que le hace falta es eso. México, a diferencia de nuestros papás, nuestros abuelos que les tocaron aquellas crisis transaccionales, crisis inflacionarias, devaluatorias, México vive desde hace mucho tiempo una crisis de crecimiento. El país, somos una economía grandota, ¿no? A los chicos les llama mucho la atención, a lo mejor por esta burbuja de pesimismo en la que regularmente vivimos, de enterarse que México es la economía 16 del planeta. Somos una economía gigantesca. Esta economía debería de tener que al menos 500 empresas cotizando en las diferentes bolsas que hay, ¿no? Uh-huh. María, ¿por qué no las tenemos? Mira, hay todavía grandes retos que tenemos que seguir enfrentando e intentando resolver. ¿No? Hay desde temas de la propia oferta, que cuando hablo de oferta me refiero a las empresas, que pues todavía pues están en un marco regulatorio muy complicado, con un exceso de regulación para ciertos tipos de empresa, sobre todo cuando son pues empresas que tienen o que hacen ofertas específicas para inversionistas, por ejemplo, más institucionales, y que de todas maneras pues tienen que tener unos procesos muy complejos, con cargas y con costos y con muchos temas asociados que siguen siendo un detractor, en los cuales estamos trabajando y que vienen, yo creo que en los próximos 2 meses, cambios muy importantes en ese sentido a la ley del mercado de valores, para lograr que haya mucho más flexibilidad, procesos más expeditos, inclusive un segmento que estamos proponiendo nuevo, específico para cierto tipo de emisiones. Por ejemplo, emisiones tanto de deuda como de capitales que estén inscritas, inclusive ya pasándonos al tema de lo no inscrito. La verdad es que estamos trabajando en varios frentes, ¿no? Y yo creo que por ahí viene cierto aliviane, vamos a decir, en ese sentido. Hablando todavía del tema de las empresas, hay todavía una problemática de cultura bursátil que tenemos que seguir trabajando con el empresario.
de gobierno corporativo, de caminar con ellos, de irlos llevando poco a poco de la mano, y creo que eso Viva ha sido pues muy eficiente, muy exitoso. Pero pues es un proceso en donde poco a poco las empresas y las siguientes generaciones de las empresas empiezan a sofisticarse, a madurar y a visibilizar el mercado como una opción real, ¿no? Pero no nada más hablemos del tema tal vez de las propias empresas o emisoras. Hay un tema muy fundamental que tiene que ver con la demanda, ¿no? Con el apetito de los inversionistas, con la diversificación de la base de inversionistas que hay en México. Y pues en México seguimos con un mercado pues muy concentrado de inversionistas institucionales que toman decisiones de inversión pues prácticamente de todos los activos que están en los mercados, en donde deberíamos estar viendo pues más participantes, más diversidad, más vehículos en donde pues se pudiera ahora sí que canalizar más inversión, que esa propia diversidad y canalización de recursos llevase a valuaciones más interesantes, a que haya pues más demanda por los activos que tienen los méritos necesarios para generar retornos en diferentes activos, que tomemos más riesgos de otros activos que no solamente pues, sean pues CETES, por ejemplo, en donde están prácticamente concentrados los grandes capitales. Creo que hay muchas cosas que hacer, que eso además pues debería de lograr incentivar también la participación de inversionistas retail, personas físicas, ¿no? Porque se está haciendo una labor muy, muy relevante para atraer a nuevos participantes a través de la educación, a través de la promoción, a través de la tecnología, casas de bolsa, todo el mundo estamos trabajando muy duro. Pero, pues, si estos inversionistas no están viendo que el mercado pues esté ofreciendo los productos, una oferta interesante de empresas, que las valuaciones pues no son interesantes, que no hay bursatilidad, pues así de fácil hay otros mercados que así lo ofrecen, ¿no? Entonces es un trabajo que se tiene que hacer en todos estos frentes, ¿no? En la oferta, en la demanda, en la intermediación. Se tiene que trabajar enormemente en la intermediación y quitar pues las trabas que todavía existen, los conflictos, muchos temas que pues son y conocidos por todos, delicados, pero que necesitan de nuestra atención, ¿no? Entonces, pues si estamos hablando, y luego, por supuesto, el tema fiscal, ¿no? O sea, si México no es competitivo fiscalmente comparado con economías como Estados Unidos o como otras, pues, o sea, una empresa cuando toma una decisión, llegar al mercado, pues revisa las opciones que tiene, ¿verdad? Tanto en términos de fiscales, como en términos de demanda, como en términos de evaluación, etcétera. Entonces, México tiene que regresar a ser competitivo. Y para lograr ser competitivo, tiene que trabajar en todas estas áreas que acabo de comentar, en la oferta, en la demanda, en la regulación, en los temas fiscales, en la intermediación, ¿no? Y creo que en cada uno tenemos mucha claridad de qué tendríamos que estar promoviendo, tratando de mejorar. Quiero que sepas que estamos trabajando de forma muy asertiva y muy contundente con los participantes y los actores que están tomando decisiones. Traemos propuestas muy buenas, porque eso también pues es parte de la misión de Viva. O sea, cuando a mí me invitaron y yo dije sí, esta convicción con la que dije sí porque creía que había una área de oportunidad, o sea, es la misma que tengo hoy de decir, como está el área de oportunidad, pues lo tenemos que arreglar.
O sea, no podemos pretender que bajo las mismas condiciones y los mismos esquemas, pues las cosas van a cambiar. Entonces, todo eso lo veo con claridad, pero lo veo digamos, como algo que me motiva, porque eso es lo que a México pues podría hacernos verdaderamente un motor de crecimiento, pero sostenido, ¿no? Y me queda clarísimo que tenemos el talento, la convicción y los participantes para poderlo lograr. Me motiva pensar en que así como logramos cosas maravillosas en la MEXCAP, podamos hacerlo también de este lado. Porque además, pues esto es una suma de voluntades y suma de trabajos de muchos. Me encanta poder participar, me encanta poder estar empujando lo duro, porque estoy convencida de los beneficios que podrían haber. No que si seguimos con estas condiciones, el mercado pues no pueda florecer. Había mucho que hacer de todas maneras, tan lo había que hacer que los resultados pues los tenemos, ¿no? O sea, aún con las condiciones que teníamos. Pero si logramos empujar estas ideas, estas propuestas en todas estas frentes, yo creo que México podría cambiar el rumbo de su mercado en 5 años, como ha sucedido inclusive en economías que tenían un mercado similar. He estado estudiando mercados, estuve en la India hace poco. La India, aunque parece un país gigante, ¿verdad? Y lo es. El mercado de la India hace 5 años no era lo que es hoy. Y en verdad, la política pública y el esfuerzo y el trabajo de todas estas áreas es lo que ha detonado el mercado de la India como está tan potente el día de hoy, ¿no? Entonces me emociona pensar que pudiéramos replicar ciertas cosas, obviamente tropicalizarlas y llevarlas a nuestro contexto, pero México tiene mucho que dar, ¿no? México tiene una enorme oportunidad y tenemos que poderlo capitalizar y poder aprovechar las oportunidades que México tiene hoy y que son, en mi opinión, low hanging fruit, como es el propio mercado, ¿no? Entonces, pues, ahí estoy. Lo que nos mueve generalmente en este medio es transformar el futuro, ¿no? Esta visión de hacer las cosas diferentes. Yo tengo un hijo que le encantan los videojuegos y hay un ETF, por ejemplo, que replica este sector, que ya es más grande que el sector de la música y del cine juntos, y le digo, oye, o sea, comprar, a invertir en este activo que además de que te apasiona, ¿no? En el largo plazo seguramente te tendrá buenos retornos. María, cuando le dice a sus hijas, inviertan, ¿en qué les dice que inviertan? A mis hijas chiquitas, es que están muy chiquitas. ¿O para qué o en qué invierte María para ellas? Sí. ¿Qué sector, qué industria, qué región le gusta a María Arisa para invertir? Gracias, Edgar. Mira, yo creo que una de las cosas más importantes que tenemos como inversionistas es poder medir los riesgos, ¿no? O sea, eso sí tiene que ser uno de nuestros principales objetivos. Más que el tema de ¿no? generar retornos espectaculares, ojalá que sí, también es medir los riesgos y mitigar en la medida de lo posible las caídas, ¿no? Entonces, en mi opinión, una de las formas que eso lo puedes hacer es a través de una diversificación de un portafolio, pues, estudiado, pero sí diversificado. Entonces, hay que estar en diferentes tipos de activos, sobre todo en aquellos que entendamos, ¿verdad? Si no entendemos, es difícil, pues poder tomar decisiones en ese sentido. Pero sí con una visión de corto, mediano y largo plazo. Hay activos que requieren pues de inversiones
de 10 a 15 años, que son ilíquidos, en los cuales yo me siento cómoda, como capital privado, como real estate, como tal vez proyectos de oil and gas, etcétera, que creo que son apuestas a largo plazo, que son interesantes, que pueden tener un poco más de riesgo, por ejemplo, en la parte de capital privado, pero que obviamente los retornos debieran de ser más interesantes. También es importante pues tener pues cubierto el espectro de más corto plazo, ¿no? Por ejemplo, pues yo sí soy partidaria de poder hacer inversiones en equities. A mí me gusta mucho invertir en ETFs. Me gustan algunas industrias. Pero creo que eso es la ventaja, ¿no? Los ETFs lo que te permiten, pues, es justamente tener canastas diversificadas de acciones y pues que te permitan tener acceso a más empresas, por ejemplo. Y por ejemplo, digo, y yo a mis hijas, definitivamente, bueno, ya no te hablé de los CETES, pero a ver, los CETES es un instrumento pues bien interesante, ¿no? Con retornos positivos, que presenta menos riesgo, que te permite que tengas liquidez. Entonces también está obviamente ese instrumento que está disponible. Entonces, y que además pues, están pagando bien, ¿no? Arriba del 7%, ¿no? Imagínate. Y muy probablemente el 7,75, ¿no? Muy pronto. Es muy pronto, ya no nos queda nada para eso. Y de hecho, pues a ver qué activos te van a dar por arriba de CETES, ¿verdad? Es complicado. Pero por otro lado, pues tienes que pensar que con inflaciones como las que tenemos, pues hay que hacer inversiones que tengan rendimientos atractivos, ¿verdad? Y que te permitan, pues, superar a la inflación y tener cierta ganancia. Entonces, pues sí hay que apostar. Y por eso cuando hablo de la diversificación y hablo de un portafolio estudiado, pues sí es un poco con esa visión. Yo a mis hijas, pues más que nada lo que intentamos es promoverles que entiendan el poder que tiene invertir desde chicas. Porque inviertas en lo que inviertas, idealmente si inviertes en instrumentos financieros formales del mercado y lo haces desde temprana edad y lo haces constantemente y consistentemente, pues los beneficios y los rendimientos son enormes. Entonces, si mis hijas hoy son niñas que en 30 años o en 25 años van a querer hacer tener una vida independiente pues ahora sí que con cierta estabilidad pues cómoda, pues hay que enseñarlas desde ahorita a que hay que ahorrar e invertir, no nada más ahorrar, invertir. Entonces ellas me ven, hablamos de esto muchísimo, les compro libros, conocen. ¿Qué libros les recomiendas? A ver, Uy, cuéntanos. Ay, tengo varios, espérate. Me hubiera puesto los títulos porque acabo de comprar unos bien buenos. Espérate, déjame ver si lo tengo por aquí. Pero es que estuve ahí haciendo una investigación. Bueno, luego te los paso. Sí, no te preocupes. Alguna vez a Warren Buffett le preguntaron, Warren Buffett empezó a invertir a los 12 años, ¿no? Y comprando acciones, ya. Él se aventuró al mercado de valores desde muy chiquito y le preguntaron cuál había sido su error más grande al invertir. Y él respondió, no haber empezado a invertir antes, ¿no? O sea, no hay edad muy temprana para involucrarte en esto. El interés compuesto es una maravilla. Albert Einstein decía, la fuerza más poderosa del universo es el interés compuesto, es la octava maravilla del mundo. Así que bueno, en efecto, ¿no? Hay que empezar desde edad muy temprana y además hay que empezar a formar, ¿no? Porque si un niño pequeño pues no puede salir a abrir un contrato de intermediación bursátil,
pero sí los puedes educar, y sobre todo los puedes educar con el ejemplo, ¿no? Porque las cosas no se dicen, se hacen, porque cuando se hacen, se dicen solas. Bueno, pues esto Exacto. recae mucho en nosotros, los papás, que hay que decirles invierte, sí, pero hay que empezar invirtiendo nosotros mismos. Oye, pero algún libro, ya se nos fue una hora, rapidísimo. Ah, ya ves, ya ves. Sí, sí, pero Se ya me casi fue muy para rápido. concluir, mi querida María, ¿qué libro, no? Independientemente de los que luego nos vas a compartir de tus hijas, a ti, De ¿qué mis libro, hijas, es que además la para tus tengo por hijas, aquí. qué libro te marcó en materia de inversión? Mira, a mí me gustan varios tipos de libros. Yo soy, tengo esta, como te dije, me gusta mucho el tema del emprendimiento, me gusta mucho el tema de cómo generar valor. Y bueno, pues hay muchos. Mira, estoy leyendo uno. Fíjate qué padre está este. ¿Lo ves? Hasta lo tengo con mi Sí, ¿cómo se llama? The Almanac of Naval Ravikant. Ok, Está muy padre. Son muchos conceptos de muchos tipos, eh, pero me gusta como que es, él es como muy específico en cómo capitalizar o leverage tu potencial, ¿no? Entonces te da como ideas muy claras, está muy, muy interesante. Digo, me gustan libros como Abundance, ¿no? De Peter Diamandis. Me gusta, hay uno buenísimo, The Hard Things About Hard Things, que es de Horowitz. Por supuesto, libros de inversión que también, como tú sabes, para nosotros son sumamente importantes. No sé, pues por ejemplo, The Catching Fire, no sé, hay varios, ¿eh? O sea, yo, si me volteo aquí y te enseño mi biblioteca, biblioteca, sí, aquí la sí. tengo, y además, o sea, es una risa, porque, o sea, literalmente, aquí nada más arriba en mi escritorio, o sea. Sí, sí, te entiendo. Yo Así, también trato de tener libros en la oficina. Es soy mucho más chiquita nerdísima. el espacio que el tuyo, así que no puedo tener muchos. Escojo unos 3 o 4 que pueda yo ahí tener y que en algún espacio, que no son muchos tampoco, pues tratar un poquito como de recapitular. Y además, siempre leer es una bocanada, ¿no? Que te permite un poquito aterrizarte, regresar a conceptos básicos o aprender nuevos, ¿no? Sí. Eh, Y luego también soy mucho de leer, fíjate, como estudios. Mira, aquí de este luego los tengo. O sea, como research. Y entonces me encanta porque, o sea, si quiero estudiar un tema específico, pues, o sea, me guío mucho en los research. Entonces, soy mucho de combinar esa lectura, ¿no? que es algo que los jóvenes hoy, no sé si tú estés de acuerdo conmigo, luego en el diplomado que imparto me los cacho mucho, que no leen, todo lo quieren muy procesado en una cuenta de YouTube o en un TikTok, Sí. y hay que leer, o sea, no hay mejor forma de poder sumergirte en un tema que agarrar el librito. Y bueno, pues sí, ¿no? La juventud, la verdad, tiene creo que un poquito abandonada la lectura, hay que incentivar mucho esto, y pues a mí me complace mucho encontrar en ti una lectora ávida, que nos ha hecho una hora muy amena platicándonos de ella, de ti. Oye, mi querida María, pues concluimos, ¿no? Este podcast, no sé, para ya terminar, ¿hay algún consejo que tú le darías a alguien que tiene esta intención de transformar, de aportar, de enriquecer en el sector en el que estén? Porque en efecto nos escucha mucha gente que quiere aprender a invertir, pero a lo mejor hay gente que no se va a dedicar a lo que nos dedicamos tú y yo, que tiene otras actividades, pero que tiene esta inquietud, no nada más intelectual, sino de poder hacer su vida, la de este país, un mejor lugar. ¿Qué le recomendarías? Ay, qué bonita empresa. Pregunta empresa. Pues mira, la verdad es que creo, Edgar, que todo está en la convicción que tengas de algo. En esa, pues, en esas ganas internas, en esa energía que nace dentro de ti,
de hacer un cambio y de generar algo positivo. Y yo creo que lo que yo te diría, lo que me ha servido a mí y lo que me encantaría poder platicarle a la gente que nos escucha, pues básicamente es esta parte, ¿no? Hacer las cosas con pasión, con esta motivación de dejar un mundo mejor al que nos tocó enfrentarnos. Por supuesto, para nuestros hijos, para las siguientes generaciones. Y cuando encontremos esa pasión o esta motivación a la que me refiero, pues no permitir que nada ni nadie nos limite, que nada ni nadie nos separe de este proyecto, de no dejarnos vencer por los miedos, por el que dirán, por las críticas, de continuar, de tragar saliva, meditarlo y seguir, porque eso es lo que nos va a mantener en la lucha. Todas las personas que nos atrevemos a decir que sí, a retar el status quo, a lograr buscar cambios, ¿verdad?, que beneficien a más personas que a uno mismo, pues eso es algo de lo más valioso que puede existir. Yo creo que México necesita de verdad gente comprometida, gente con valores, gente con ética, gente que no tenga miedo a enfrentarse a situaciones complicadas, que no tenga miedo a los límites, que tenga sed, que tenga hambre, y que esté convencido en su corazón de que lo que está haciendo es por un bien más grande. Entonces, si hacemos eso en la industria en la que queramos, en la industria en la que nos toque participar y que tengamos la suerte de encontrarlo, ¿verdad?, porque eso es bien importante, pues creo que tenemos pues una enorme suerte y una enorme responsabilidad. Entonces, pues eso es lo que creo que con lo que me gustaría acabar. Qué buena plática, María. Gracias por este tiempo tuyo. Sabemos que estás siempre muy ocupada, así que este tiempo dedicado para la gente que te ha escuchado en este podcast será muy valioso. Te mando un abrazo y hasta siempre, María. Gracias, Edgar. Gracias a todos. Siéntanse orgullosos de ustedes mismos y atrévanse.